Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día. Bienestar en tu bolsillo. Ya nos conocen, somos María Elena Vega y Romina Román. Romina Román y María Elena Vega somos salud, dinero y amor. Lunes de 10 a 11 de la noche por el Heraldo Radio. Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con María Elena Vega y Romina Román. La mejor forma de invertir tu tiempo. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en su programa Salud, Dinero y Amor. Soy María Elena Vega, ya lunes 16 de marzo, deseando que usted y los suyos se encuentren bien, festejando el natalicio de Benito Juárez para muchos días de asueto. Nosotros aquí festejando con ustedes de la mejor forma y de lo que sabemos hacer, trayéndoles información que le es de utilidad en las finanzas, negocios y por supuesto en la salud. Escuchamos de fondo y del inicio del programa y vamos a seguir escuchando esta canción que se llama Queen of the Hearts, que aun cuando la primera vez que sale al aire es en 1979, es hasta 1981 con la versión de Juice Newton que canta, cuando verdaderamente esta canción se da a conocer de forma internacional y llega al top de las canciones. Pero bueno, con mucha información, con esta música, me da muchísimo gusto saludar a mi amiga y compañera Romina Román. ¿Cómo estás, amiga? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Gran elección de canción, esta reina de corazones que me parece que a todos nos gusta. Muy buenas noches, María Elena. Estoy feliz, contenta de estar contigo y con quienes nos escuchan aquí en el Heraldo Radio. En este día de asueto, tranquilo, ya calentando motores para las vacaciones de Semana Santa. Y recuerden que si tienen pensado contratar un viaje, no se dejen llevar por esas grandiosas ofertas que son maravillosas, precios bajísimos que principalmente se ofrecen en redes sociales y menos si la agencia está en un estado distinto al de ustedes, porque lo más seguro es que sea un fraude. Así es, Romina. Oye, amiga, ¿y con quién vamos a abrir este programa? Gracias, María Elena, y te platico que aunque hoy no se trabajó, les vamos a traer un programazo, y es que cómo se encuentra el mercado laboral en México con esta creciente informalidad. De esto nos va a platicar Francisco Lelo de la Rea. Él es director general del CESP, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. El desempleo sigue siendo uno de los puntos bastante rojos que siguen alarmando al sector empresarial, a la economía y por supuesto a los ciudadanos. Aquí le estaremos dando detalles de cuál será el comportamiento este año. ¿Y cuáles son las tendencias laborales para el 2026? ¿Dominará el empleo remoto, el híbrido o la mayoría de los trabajadores tendrán que regresar a las oficinas? Para hablarnos de esto nos va a acompañar Adlet Leal. Ella es directora de Red Ring México. Ya estaremos platicando con Carlos de Buen, abogado en materia laboral, las condiciones, las reglas del juego a nivel nacional e internacional. Estamos listos para trabajar y enfrentar los retos nacionales e internacionales en materia laboral. De ello platicamos también el día de hoy. Ya lo escuchó usted, mucha información, buen humor, buena música. Acompáñenos la próxima hora, no se va a arrepentir. Y sin más preámbulo, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Y seguimos con más información aquí en el Heraldo Radio. ¿Y qué está pasando con el sector informal? Se espera que continúe creciendo. Hay posibilidades de que se reduzca y que más personas se incorporen a la formalidad. Para platicarnos de esto, ya nos acompaña Francisco Lelo de la Rea. Él es director general del CESP, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Muy buenas noches, Francisco. Qué gusto saludarte como siempre.
Muy buenas noches, Romina. Muy buenas noches, Marielena. Muy buenas noches a la audiencia. El gusto es mío. Nuevamente, gracias por la invitación y es un placer estar en el programa. Gracias, Francisco. Y platícanos ya para entrar en materia. Tienen ustedes unas cifras muy interesantes sobre el mercado informal. ¿Qué nos puedes compartir y qué les preocupa? Muchas gracias. Y sí, bueno, estamos un poco preocupados en términos de que al revisar las cifras, estas indican que la economía informal representó el 26% en la primera mitad del 2025. Y esto refleja un importante incremento a partir del 2022, ya que en la primera mitad del 2022 la economía informal representaba solo el 22%. Entonces, lo que vemos es un incremento de más de 1 punto por año de la economía informal. Y esto preocupa porque también, si revisamos las cifras del propio Instituto Nacional del INEGI, vemos que durante todo el 2024 y el primer semestre del 2025, el crecimiento de la economía informal fue significativamente mayor al de la economía formal, de tal manera que se ha convertido la economía informal en la principal fuente de avance de la economía en su conjunto. Al menos en el último trimestre del 2024 y los 2 primeros del 2025, la aportación de la economía informal es mayor a la de la actividad formal. Y esto pues es altamente preocupante, ¿verdad? Francisco, muy buenas noches. Te saluda Marielena Vega. Cifras bastante alarmantes. Ya se conocía un poco que la economía informal representaba pues prácticamente un poco más que la economía formal. ¿Esto ustedes así lo siguen detectando? Bajo los parámetros que visualizaron, ¿se va a seguir incrementando bajo las condiciones actuales y económicas en las que vivimos en México? Sí, Marielena, gracias por la pregunta. Bueno, este es un año clave para fortalecer la inversión y aprovechar las oportunidades que ofrece la integración regional y la relocalización productiva. Entonces, a través del Plan México puede haber una dinamización de la inversión privada y esto pues fortalecer la creación de empleos formales, fortalecer la actividad formal, pero ciertamente depende también de que se consolide un ambiente de negocios amigable a la inversión. ¿Y por qué lo reitero? Porque bueno, es fundamental el combate a la inseguridad, pero también es necesario recuperar la confianza en las instituciones y sobre todo en la parte del Poder Judicial. Estamos seguros que bueno, la idea es que el nuevo Poder Judicial genere certidumbre jurídica. Estamos realmente viendo ahorita los inicios y se debe de consolidar un ambiente justo, propicio para la inversión. El Poder Judicial, el nuevo Poder Judicial es esencial. Y entonces, como se está apenas iniciando esta nueva fase, estamos pues digamos con esa incertidumbre que esperemos se vaya despejando a lo largo de que va pasando el año y esto pues reactive la inversión privada y genere nuevamente un mayor número de empleo formal. De no darse esto, podríamos asegurar que la economía informal pues seguirá esta tendencia de crecimiento donde está ganando terreno y como les comentaba, si en el 2022 era el 22% de la economía y ahorita es el 26%, pues sí es preocupante. Tenemos que revertir esta tendencia de la informalidad. Francisco, ¿y qué podría pasar o qué debería pasar más bien para que se revierta esta tendencia a la alza de la informalidad? Ustedes dicen en su estudio que mientras no se consolide un ambiente de confianza para invertir y obviamente para generar empleos, mientras no haya más seguridad, esto va a continuar, pero ¿hay posibilidades de revertir esto? ¿Qué se tendría que hacer? Sí, sin duda, pues una parte esencial es que la inversión pública también complemente la inversión privada. Sabemos que la inversión pública se está reduciendo también de manera significativa y si la inversión pública no tiene ahorita los recursos del sector público, el gobierno, para llevar a cabo
toda la inversión que requiere México en temas de logística, y esto pues está ligado a carreteras, aeropuertos, puertos, mejores condiciones también en toda la infraestructura de telecomunicaciones, pues que permita abrir al sector privado estas inversiones en infraestructura logística. Otro sector esencial y que no puede haber crecimiento cuando no hay inversión en energía o en agua, pues son temas esenciales. Si no podemos garantizar que va a haber energía eléctrica con suficiencia y seguridad, pues no van a llegar las inversiones. Y es el momento ideal para llevar nuevas inversiones en este momento para potenciar la energía eléctrica, también asegurar el agua, el mantenimiento de agua y la disponibilidad de agua. Entonces, yo diría que estas dos áreas, el sector privado puede complementar muy bien al sector público y serían importantes fuentes dinamizadoras de la creación de empleo y de inversión en el país, si se permite, estos dos sectores, ¿no? Claro que sí, Francisco, coincido contigo. Soy María Elena nuevamente, y hablando de este estudio, de estos resultados que arrojan y que hacen a través del CES, se comparten, se analizan con las autoridades. ¿Hay algún acercamiento para que verdaderamente se pueda tener no solamente voluntad política, sino las políticas públicas necesarias para generar condiciones y regrese la inversión y se potencialice el empleo, el desarrollo en el país? Sí, como ustedes bien saben, en el sector privado, en el Consejo de Unión Empresarial, acaba de llegar José Medina Mora, el nuevo presidente. Trae una encomienda importante de dinamizar la inversión privada para justamente elevar el crecimiento económico y fortalecer la creación de empleo. Está en pláticas constantes y cercanas con las autoridades, y yo creo que esto va a poder derivar en proyectos específicos que puedan dinamizar, reitero, la inversión privada y la creación de empleos. Entonces yo creo que la llegada del nuevo presidente del Consejo sí puede augurar una reactivación en la inversión y en la creación de empleo del sector privado. Francisco, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejarte ir sin que nos comentes, pues el presupuesto para este año ya está aprobado, se está ejerciendo. ¿Hay posibilidades de que se haga algo para el 2026? Digo, además de todas las mejoras por temas del Mundial, pero ¿podría corregirse un poco el rumbo en este tema de la inversión o ya estaremos muy limitados? Normalmente hay cierto margen de maniobra. Si el precio del petróleo, por ejemplo, también da remanentes o está un poquito más elevado de lo normal o presupuestado, esto puede dar algunos recursos. El gobierno también puede generar ahorros. También recordemos, hay una miscelánea fiscal importante que va a dar recursos, y yo creo que esto pues sí le puede dar cierto margen para llevar algunas inversiones en infraestructura, pero reitero, si el sector público está atendiendo la cuestión social de manera importante en nuestro país, no quita o limita que la inversión privada pueda complementarla, y si ese es el caso, pues abrir estos sectores importantes con nuevas reglas, como se está haciendo en el Plan México, pero quizá darle celeridad. Yo creo que hay recursos suficientes en México, sobre todo en el sector privado, para poder llevar estas inversiones que tanto requiere México. Pues amigos, a seguir viendo, pues decisiones que se toman al interior del gobierno, pero también de iniciativa privada, es fundamental. Muchas estrategias y decisiones políticas que sienten las bases para detonar verdaderamente la inversión, el empleo y pues la economía en México. Ojalá que pueda darse este año. Por lo pronto, Francisco Lelo de la Rea, muchísimas gracias por esta charla y tu siempre disponibilidad para Salud, Dinero y Amor. Ahí están las palabras del director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. No, gracias a ustedes y un saludo nuevamente a la audiencia. Gracias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor con más información por el Heraldo Radio. En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por el Heraldo Radio.
Y amigos, el tema de desempleo, de desocupación y las diferentes estrategias para generar empleo, aun cuando no sean tan en línea con la formalidad que se requiere y todas las prestaciones, esto está siendo un tema ya a nivel nacional. Para platicar del tema nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Guillermina Rodríguez. Ella es directora de Estudios Económicos de Banamex. Guillermina, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto para mí. Muchísimas gracias, Guillermina, el gusto es nuestro. Oye, y regálanos una pequeña radiografía de cómo estás viendo a estas alturas la situación laboral en México. Bueno, hay dos factores principalmente. Uno es la generación de empleos, que lo que vimos en 2025 fue una mínima generación de empleos explicada principalmente por la baja actividad económica. Recordemos que el PIB creció apenas 0.6% y esto hizo que el empleo del IMSS fuera también mínimo, registrando un crecimiento de 0.5% en comparación con lo que había crecido el año previo, en 2024, que era de alrededor del 2%. Entonces sí vimos un limitado número de empleos formales durante el año que terminó, y esto estuvo también en línea con una baja tasa de desempleo, puesto que no hubo suficiente actividad económica. Y bueno, lo que vemos principalmente en esta baja tasa de desempleo de alrededor de 2.7% es que no hay presión en el mercado laboral. Lo que estamos viendo es que hay muy poca gente que se incorpora cada año al mercado laboral, y esto pues está ayudando a que no reboten las tasas de desempleo. Guillermina, ¿y esto por qué está ocurriendo? ¿Les conviene más emplearse por su cuenta, acudir al mercado laboral, en donde vimos que llegó a cifra récord en el 2025, o porque las empresas no están contratando, igual porque también están ampliándole los beneficios a los trabajadores y tal vez no les conviene? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la razón principal es que no hubo un crecimiento económico. Entonces, al no haber mayor demanda de empleo, pues no estamos viendo esta generación de empleos. Y lo que sí, respecto a lo que comentas, que es muy cierto, hubo un aumento en la informalidad. Esto, pues al no generarse empleos formales, es decir, los que están registrados en el IMSS y que son por parte del sector privado, la población que está en el mercado laboral, pues de alguna manera tiene que buscar sustento, y eso hizo que repuntara en algún sentido la tasa de informalidad en el país. ¿Por qué no están generándose empleos? Pues estamos viendo una limitada actividad económica, principalmente en manufacturas. Construcción ya empieza a repuntar, pero sí tuvo momentos complicados a principios del año pasado, al finalizarse las obras, principalmente en el sur del país. Eso hizo que el empleo creciera en esa región, y también en el norte se estaban esperando pues señales positivas de reactivación económica en las manufacturas ante toda esta incertidumbre que había por parte de Estados Unidos con los aranceles. Creemos que este año pudiera ser mejor en ese sentido, que ya hubiera menos incertidumbre, mayor inversión tanto pública como privada, y eso también pudiera ayudar para un aumento del empleo, principalmente el formal en nuestro país. Guillermina, el tema o el esquema de outsourcing sigue siendo una herramienta que se está utilizando a nivel internacional, pues es muy socorrida. En México, pues en algún momento se eliminó, pero sigue avanzando. ¿Qué estás viendo al respecto? De hecho, ya es muy poco lo que vemos en ese sentido. Las cifras incluso que nosotros vemos de servicios, del empleo en servicios, muestran justamente que hubo una pues casi eliminación de este esquema de generación de empleos, y pues lo que se ve ya es finalmente una contratación directa de los trabajadores. Y es cierto lo que mencionaban previamente, hay cada vez más controles respecto a la contratación, a la que no haya simulación para el tema de pensiones. En fin, creo que se está avanzando hacia un esquema mucho más competitivo y con mayor claridad para la generación de empleos formales. Aquí lo que sí vimos, más que el outsourcing, lo que vimos el año pasado fue la incorporación de los trabajadores de las plataformas digitales. Esto también ayudó para que el empleo no fuera no tuviera crecimientos menores. A partir de julio vimos la incorporación de un número importante de trabajadores que están en las plataformas digitales, y esto pues mejoró significativamente las cifras de empleo.
Guillermina, ¿y qué es lo que veremos, por ejemplo, en este año en modalidades laborales? ¿Va a dominar el outsourcing? ¿Se va a frenar un poco? ¿Crees que, como tú bien dices, ¿no? En este año podría mejorar la contratación de empleos, pero la informalidad seguirá avanzando? ¿Cómo estás viendo tú el escenario? Es posible que siga avanzando la informalidad. Ahorita todavía no repunta la actividad económica, sobre todo en la primera mitad del año. Pero sí vemos a la par un crecimiento del empleo, principalmente del empleo formal, justamente en la primera mitad del año, puesto que se va a comparar con menores empleos que se generaron en el 2025. Y vamos a ver desde nuestro punto de vista ya una recuperación principalmente en los sectores de manufacturas, de construcción, que ya se comienza a ver, en servicios incluso y comercio, que esto tiene que ver con la actividad económica. Repito, estamos previendo que el PIB crezca alrededor de 1.6, ya es un crecimiento sustancialmente mayor al que estuvo en 2025, y ello traería un crecimiento del empleo de 1.7 aproximadamente del empleo formal. Lo que veríamos es una reactivación de ciertas actividades. Si bien la industria ha estado detenida, por lo que mencionaba de que no había habido inversión en manufacturas, en la construcción, ya comenzamos a ver reactivación en estos sectores. Pero también recordemos que la demanda interna es muy importante, particularmente el consumo, y al haber mayor actividad económica en las manufacturas, en construcción, eso va a generar también una masa salarial mayor que va a permitir que aumente el consumo, y con ello también veríamos mayor crecimiento del empleo en servicios, en comercio, en turismo, que es donde prevemos que también se reactive la generación de empleos formales. Guillermina, estamos viendo o estamos presenciando como un fenómeno, pues no sé si se venía ya dando, pero ahora como que se ha agudizado. Personas mayores de 45 años, 50 años, no están encontrando empleo en México. Estos son los nuevos ninis. ¿Qué pasa con este segmento de la población? Fíjate que eso es bien interesante. Nosotros lo que veíamos, y justamente nos llamaba la atención, que no hubiera mayor PEA, que es la población que está en el mercado de trabajo, la población económicamente activa, y nos dedicamos a desmenuzar por rangos de edad que era lo que estaba ocurriendo, y justamente lo que sí vimos es que hay población, sobre todo mayor de 60 años, que está saliendo del mercado de trabajo, y esto lo atribuimos en gran medida porque también cotejamos los números de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo con los programas sociales, y lo que vemos es que antes había pues la necesidad de mucha gente que tenía más de 60 años que tenía que seguir laborando con pensiones muy bajas o incluso sin pensiones, tenían que complementar pues su gasto diario trabajando en lugares ya pues informales incluso, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo es que los programas sociales han favorecido a esta población de tal suerte que estén fuera del mercado laboral. Entonces sí está afectando en cierta medida que no exista mayor presión para un desempleo mayor. Es ahí una de las explicaciones que tenemos de por qué la tasa de desempleo no repuntó. Y también hay otra parte de menor magnitud de los jóvenes que no se están incorporando al mercado laboral porque están recibiendo, por ejemplo, becas, sobre todo los estudiantes, pero esta parte es menor. Pero lo que mencionas sí es correcto, la propia pirámide poblacional que está mostrando mayor envejecimiento está también acompañada con los programas sociales que están permitiendo a la población no seguir en el mercado laboral y mantener cierto consumo, cierto gasto a través de los programas sociales. Pues interesantísimo este tema. Ojalá que, como bien dice, sea un mucho mejor año este 2026. Se viene el Mundial, evidentemente es un generador de empleos temporales, y ojalá que las empresas también volteen a ver a las personas mayores de 55, 60 años que tienen muchísimo que dar a la sociedad. Gracias a Guillermina Rodríguez, ella es directora de estudios económicos de Banamex, y así nos lo permites, te vamos a seguir consultando sobre este y muchos otros temas más. Claro que sí, fue un gusto platicar con ustedes. Al contrario, el gusto es nuestro, y quédense con nosotras aquí en el Heraldo Radio, que vamos con más información. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor. Con Marielena Vega y Romina Román. Por el Heraldo Radio.
Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día. Bienestar en tu bolsillo. Ya nos conoces. Somos Marilena Vega y Romina Román. Romina Román y Marilena Vega. Somos contigo salud, dinero y amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por el Heraldo Radio.